pensaba en él mientras hacía el amor con mi esposo. No fue una vez, fueron años, y no me enorgullece decirlo, pero ya no tengo miedo de hablar, porque callar también duele, porque el silencio con una carga se va pudriendo por dentro hasta que ya no queda más que una sonrisa hueca y los ojos apagados. Mi esposo nunca lo supo, ni cuando me acariciaba el rostro después, ni cuando se quedaba dormido en mi pecho creyendo que yo estaba ahí. Porque yo no estaba. Mi cuerpo sí, obediente, pero mi alma estaba lejos, en otro cuarto con otro hombre, en un tiempo que ya no existía, pero que yo nunca dejé morir. A veces me digo que no fue traición, que fue supervivencia, que una parte de mí se aferró a ese recuerdo como quien guarda el último fósforo seco en medio de una tormenta. Se llamaba Esteban y fue antes de todo. Antes del vestido blanco, antes del apellido que no era mío, antes de los hijos, del cansancio, de los platos sucios. Y cuando hacíamos el amor, sí, así lo digo, sin disfrazarlo, yo cerraba los ojos y lo sentía a él. No por lujuria, por refugio, porque fue el único que me hizo sentir que mi piel tenía nombre y no solo función. Y si estás escuchando esto, tal vez tú también guardas un nombre prohibido en medio de tu rutina. Así que quédate, porque hay cosas que solo se confiesan cuando ya no hay vuelta atrás. Si llegaste hasta aquí, es porque tal vez hay algo dentro de ti que también arde bajito. Un nombre que no dices, un recuerdo que nadie te permitió guardar en voz alta. Y por eso estoy hablando ahora. Porque ya no me quedan fuerzas para fingir. Porque no quiero que la muerte me encuentre llena de palabras que no me atreví a soltar. Me llamo Clara y tengo 83 años. Toda una vida vivida como se debe, pero con un suspiro escondido entre los huesos. Este canal no es para el escándalo, no es para la lástima, es para nosotras, para quienes amaron en silencio, para quienes cumplieron con todo lo que se esperaba, pero aún así sintieron que faltaba algo. Si tú también tienes algo que nunca dijiste, suscríbete, no por curiosidad, por dignidad, porque tu historia, como la mía, también merece ser escuchada. Cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando? ¿Estás en tu cuarto? ¿En un coche estacionado? ¿En una sala vacía con los audífonos puestos? Dímelo, porque quiero que sepas que estás acompañada, que no estás loca ni rota, que hay más mujeres como tú, como yo. Y ahora, si me permites, déjame contarte de Esteban, el único hombre que supo leerme sin que yo hablara, el que me besó bajo una jacaranda y después desapareció, pero no de mí. De eso nunca logró irse. Tenía 17 cuando lo vi por primera vez. Esteban trabajaba en la farmacia del pueblo, recién llegado, con un acento que no era de aquí y una sonrisa que se quedaba pegada en los ojos. Yo iba por encargos para mi madre, con el mandado en una mano y las instrucciones escritas en la otra. Me miró con calma. No como los muchachos que te desnudan con la vista, ni como los señores que solo quieren saber quién es tu padre. Me miró como si ya supiera que yo también tenía algo que esconder. Me preguntó si me gustaba leer. Me sorprendió. Nadie me había preguntado eso nunca. Le dije que sí, aunque no tenía libros. Al día siguiente, sin pedirme nada, me dejó uno envuelto en papel craft. Léelo cuando nadie mire, me dijo. Así empezó todo. Con páginas prestadas y miradas largas desde el mostrador, nunca nos besamos en público. Nunca fuimos novios oficiales. Pero cada vez que me tocaba la mano al darme el cambio, yo sentía que el mundo se detenía un poco. Esteban me hablaba como si yo fuera importante, como si lo que yo pensara pudiera cambiar algo. Una tarde me llevó a ver un campo de jacarandas en flor. Me dijo que si algún día no podíamos estar juntos, yo lo buscara en los árboles morados. Ahí voy a estar, me prometió. No supe en ese momento que esas palabras serían mi único refugio durante décadas.
Mi madre decía que Esteban era demasiado soñador y que los libros no llenaban una mesa. Mi padre ni siquiera lo nombraba. Cuando lo hacía lo llamaba el muchacho ese, con tono de desprecio. En mi casa, el amor no era tema de conversación. El matrimonio sí, la conveniencia, la estabilidad, la obediencia. Me empezaron a mencionar a un tal Mauricio, hijo de un comerciante conocido, con futuro asegurado, con familia de las que no causan problemas. A mí no me preguntaron nada. Solo me dijeron que pensarían en mí y que yo debía pensar en ellos, en lo que habían hecho por mí, en cómo una hija agradecida no les da disgustos. Al principio me rebelé en silencio. Me escapaba unos minutos para ver a Esteban. Le conté lo que pasaba. Me escuchó sin interrumpir. Y después, con la voz baja, me dijo: «No quiero ser una batalla más para ti». Me abrazó, me besó la frente y me pidió que, si todo se volvía demasiado, no lo buscara, que no se lo dijera, que no le avisara, porque él no quería verme convertida en otra versión rota de mí misma. Me dolió, pero lo entendí. Esa fue la última vez que lo vi. Desapareció como el olor de las jacarandas después de la lluvia. Y yo me dejé llevar, no por falta de amor, por falta de fuerza. Me prometí que lo olvidaría, que sería buena esposa, buena madre, buena señora. Pero lo cierto es que una parte de mí se quedó allá, abrazada a él, debajo de ese árbol. La boda fue en primavera. Las flores eran blancas, el vestido me apretaba el pecho y todos decían que yo era la más afortunada. Mauricio sonreía para las fotos. Me sostenía el brazo con firmeza y su madre no paraba de decir que ahora, por fin, sería una señora de verdad. Nadie notó que yo no lloré, ni de emoción, ni de nervios. Solo estaba vacía. Hice todo como debía. Saludé a cada invitado. Comí un poco del pastel. Agradecí los regalos. Y cuando terminó la fiesta, subí a la habitación del hotel con la certeza de que algo se había roto para siempre. Mauricio fue amable. No hubo violencia ni humillación, pero tampoco hubo ternura. Solo el acto, la costumbre, lo que se espera. Y mientras él me besaba el cuello, yo cerré los ojos y ahí estaba. Esteban, su olor, su voz, sus manos que nunca me tocaron así, pero que yo sentía igual. No supe cómo pasó, solo que me fui. No del cuerpo, de la mente, del alma. Y cuando terminó, Mauricio me abrazó como quien termina una tarea. Me dijo que me amaba, y yo solo respondí: «Gracias». Esa fue la primera vez que lo hice, que estuve con mi esposo pensando en otro, y me juré que sería la última. Pero no fue, porque el cuerpo puede fingir, pero la memoria no. Y desde esa noche, cada vez que él me tocaba, yo cerraba los ojos y caminaba una vez más hacia aquellas jacarandas. Pasaron los años y todo parecía en orden. Mauricio trabajaba mucho, me traía flores en las fechas importantes, decía que yo era su compañera ideal. Nunca me faltó respeto. Me compró una casa, me regaló hijos, me llevaba a misa los domingos. A ojos de todos éramos un matrimonio ejemplar. Pero nadie sabía que por dentro yo era un cuarto cerrado, un espacio que él no conocía, donde Esteban seguía vivo. A veces bastaba un perfume parecido, una canción en la radio, una sombra al atardecer, y entonces él volvía. No con tristeza, con calma, como si me recordara que, aunque el mundo insistiera en ponerme otra historia encima, la nuestra aún respiraba. Mauricio nunca lo supo. Jamás me preguntó si era feliz. Supuso que lo era, porque cumplía, porque atendía, porque no me quejaba. Y yo me acostumbré a su voz, a sus manos, a sus silencios. Lo quise, sí, a mi modo, pero nunca de la forma en que amé a Esteban. Y eso es algo que nunca dije, ni a mis amigas, ni a mis hijos, ni en confesión. Porque, ¿cómo explicar que podía reír en la mesa y llorar por dentro al mismo tiempo? Que podía ser fiel de cuerpo y aún así traicionar con el pensamiento. No fue por maldad, fue por nostalgia,
porque en cada rincón donde Mauricio no llegaba, Esteban ya estaba. Una tarde cualquiera, mientras limpiaba el armario del fondo, ese que siempre evitaba, encontré una caja vieja de zapatos. Estaba envuelta en una tela con olor a humedad, casi deshecha por el tiempo. Adentro, entre papeles sin valor, sobres amarillentos y tarjetas de bautizo, había una carta sin abrir. No tenía remitente, solo decía mi nombre, con esa caligrafía que el tiempo no borra del todo. Sentí un escalofrío. Me senté en la cama y la abrí. Eran solo unas líneas, escritas a mano, con tinta corrida en una esquina. No sé si esta carta llegará a ti, pero si aún me recuerdas, solo quiero que sepas que yo nunca dejé de pensarte. Nunca. No había firma, pero no hacía falta. Lo supe. Era él. Era Esteban. Nadie más escribía así. Nadie más me hablaba en ese tono, como si su voz pudiera traspasar el papel. Me llevé la carta al pecho. Cerré los ojos y volví a tener 17. Volví a la banca bajo la jacaranda, a la primera vez que me rozó la mano, al día en que desapareció. No supe cómo había llegado esa carta allí, si fue mi madre quien la escondió, si fue mi padre, o si el propio Mauricio la había visto y decidió callar. Pero en ese momento, nada de eso importaba. Esteban me había buscado, y aunque llegara tarde, esa carta me devolvía algo que pensé perdido para siempre, la certeza de que no fue la única en recordar. Durante días no pude pensar en otra cosa. La carta me quemaba por dentro, como si fuera una nueva herida sobre una cicatriz vieja. Empecé a buscar sin saber qué esperaba encontrar. Fui a la biblioteca del pueblo, donde decían que a veces llegaban donaciones con notas dentro. Pregunté si alguien recordaba a un tal Esteban, que trabajó en la farmacia hacía muchos años. Un hombre mayor, el señor Matías, me miró con sorpresa. ¿Esteban Herrera? Claro que me acuerdo. Se fue sin decir adiós, pero años después regresó una vez. Preguntó por alguien. No dijo quién. Dejó una carta. Solo dijo que si no era recibida, que al menos no se perdiera. Me quedé helada. ¿Había sido esa mi carta? ¿Había estado él tan cerca? ¿Y nadie me lo dijo? Matías no supo darme más detalles, solo que Esteban se había ido otra vez. Tenía los ojos tristes, pero tranquilos, me dijo. Esa noche no pude dormir. Me acosté junto a Mauricio como siempre, pero esta vez no pude contener el temblor, porque esa carta aún estaba fresca, porque el nombre de Esteban vibraba en mi garganta como una palabra prohibida que nunca se había dicho en voz alta. Mauricio me besó el cuello, lento, con cuidado, y yo respondí, como siempre, pero por dentro me rompía, no por estar ahí con él, sino por no poder evitar lo otro, porque mientras su piel me tocaba, mi mente volvía a las jacarandas, a la banca, a la carta, a la voz de Esteban diciendo que nunca dejó de pensarme. Y yo pensé en él, otra vez, como lo hice tantas veces antes, como lo hice cuando era joven, cuando tenía hijos pequeños, cuando celebrábamos aniversarios. Mauricio nunca lo supo, nunca lo sabrá. Siempre creyó que ese silencio mío era devoción, que mis ojos cerrados eran parte del momento, y quizás lo eran, pero no como él pensaba, porque cada caricia, cada roce, era compartido, no en cuerpo, pero sí en alma. Y eso fue lo que más me pesó durante años, no haberle sido infiel con otro hombre, sino con un recuerdo, uno que nunca me dejó, y que en ese instante supe. No hice escándalo, no lloré frente al espejo ni me arrodillé a pedir perdón. Solo me senté en la mesa de la cocina al amanecer, con la carta abierta frente a mí y una taza de café que se enfriaba sin que la tocara. Y entonces lo entendí, que nunca iba a dejar de pensarlo, que Esteban no era un error, ni una ilusión, era una parte de mí, una que nadie me pudo arrancar. No me sentí culpable, me sentí viva, como si por fin pudiera mirar mi reflejo sin bajar los ojos.
Ese mismo día fui al mercado y pasé por el puesto de flores. Había un ramo de jacarandas frescas. Las tomé sin pensarlo. El joven que atendía me dijo, ¿son para alguien especial? Yo solo asentí. Volví caminando, lento, como si cada paso marcara un cierre. En casa, busqué un jarrón y las puse en la repisa del pasillo, justo frente a mi cuarto. No para que otros las vieran, para que yo las viera. Para recordarme que aunque no lo tuve en cuerpo, lo llevé en el pensamiento durante toda una vida. Mauricio no preguntó. Tal vez ni notó las flores. Pero cada vez que pasaba por ese pasillo, mi alma susurraba, «Aquí estás». No se trataba de volver a encontrarlo, ni de reescribir la historia. Se trataba de darle un lugar, un espacio en el mundo físico para el hombre que habitó mi mundo interno durante tanto tiempo. Y en ese gesto sentí paz. Desde el día que puse esas jacarandas en la repisa, algo cambió en mí. No era visible para los demás. Seguía cocinando los mismos guisos, contestando el teléfono con voz suave, poniendo azúcar en el café de Mauricio, como siempre. Pero dentro de mí había más espacio, como si por fin pudiera respirar sin apretar el pecho. Ya no me sentía como una mujer dividida, ni como una traidora en silencio. Me sentía completa, porque entendí que lo que una guarda por amor también merece ser reconocido. No hace falta gritarlo, basta con no negarlo más. Empecé a escribir en una libreta pequeña. No grandes cartas ni confesiones eternas, solo frases, pensamientos, memorias sueltas que me venían mientras lavaba los platos o regaba las plantas. A veces escribía sin nombre. A veces solo ponía, «Hoy te pensé a las 3:47 p.m». No necesitaba más. Era mi forma de honrar lo que sentí. Mauricio comenzó a preguntarme por qué estaba más tranquila. Me decía que me notaba distinta. Y yo solo le respondía, «Estoy descansando por dentro». Y era cierto, porque vivir toda una vida con algo escondido cansa. Y soltarlo, aunque sea en secreto, aunque sea en papel, libera. No cambié mi vida, pero cambié mi mirada. Y eso fue suficiente, porque por fin pude verme como algo más que una esposa, una madre, una señora de familia. Por fin me vi como mujer. Y me perdoné. Un mes después de encontrar la carta, me levanté más temprano que de costumbre. El sol apenas comenzaba a entrar por las cortinas del comedor. Tomé mi libreta, la carta de Esteban y una flor seca de jacaranda que había guardado días antes, casi sin querer. Escarbé un poco la tierra, justo al pie del limonero que sembramos cuando nació nuestro primer nieto. No era un entierro, era una siembra. Coloqué la carta doblada, la flor y una hoja arrancada de mi libreta donde solo escribí, «Fuiste real». Cubrí todo con tierra suave y me quedé sentada ahí un rato, respirando despacio. No lloré. No lo necesitaba. Fue la primera vez que sentí que había hecho algo por mí. No para esconder, sino para honrar, para decirle al universo, aunque nadie más lo oyera, que ese amor existió, que no fue un capricho, ni una fantasía, ni una traición. Fue un refugio, una llama bajita que me mantuvo viva en los días más fríos. Mauricio nunca lo supo, y eso está bien, porque esta despedida no era para él, era para mí. Volví a entrar a la casa con las manos llenas de tierra y el alma ligera. Preparé café, barrí la cocina, puse música bajito. Y mientras lo hacía, me repetí en silencio, «No te fuiste, te guardé bien». Porque hay amores que no se olvidan, solo se acomodan. Y a veces, con eso, basta. Hoy entiendo cosas que antes no podía nombrar, que el amor no siempre necesita público, que no todo lo vivido debe ser visible para ser verdadero, que hay afectos que no florecen con aplausos, sino con raíces profundas, escondidas bajo capas de tiempo, deberes y silencio. Yo no me fui de mi casa, no rompí mi matrimonio, no escribí cartas escandalosas ni escapé por la ventana como en las películas. Me quedé, y aún así amé a otro, no con el cuerpo,
pero sí con el alma. Y eso, aunque duela decirlo, fue tan real como cualquier promesa frente al altar. Esteban fue mi escondite, mi ternura secreta, mi verdad más frágil. Y aunque la vida no nos dio tiempo, ni permiso, ni espacio, él me dio algo que nadie más logró darme: la sensación de ser vista, escuchada, entendida. No como madre, no como esposa, como Clara, solo Clara. Ahora, con 83 años, miro atrás y no siento remordimiento. Siento gratitud, porque ese amor, aunque imposible, me sostuvo. Me recordó que yo era más que los roles que me impusieron. Me hizo sentir viva en los momentos en que todo lo demás parecía rutina. Y por eso lo guardé. No como un pecado, como un tesoro. Uno que no necesitaba ser mostrado, solo protegido. Y ahora, al hablar de él, no lo pierdo, lo libero. Y en ese acto, me libero también a mí. Si tú estás escuchando esto, quiero que sepas algo. No estás sola. No eres menos por haber guardado un nombre en secreto. No eres mala por haber amado en silencio. Hay amores que no caben en los moldes que nos enseñaron. Hay historias que no se escriben con anillos ni con fiestas, sino con miradas robadas, pensamientos recurrentes y cartas que tal vez nunca llegaron. Y eso también es amor. No te castigues por sentir, no te juzgues por recordar. A veces, guardar un nombre no es una traición, es una forma de resistir, de mantener vivo algo que te hizo bien, aunque el mundo te haya obligado a dejarlo atrás. Si hay alguien que vive en tu pensamiento mientras lavas los platos, mientras caminas sola, mientras te acuestas por las noches, no lo entierres, no lo borres. Nombrarlo no lo hace más peligroso, lo hace humano, real. Y tú también lo eres. Si esta historia tocó algo en ti, suscríbete. No por curiosidad, por consuelo, por compañía. Porque aquí hablamos bajito, pero con verdad. Cuéntame desde dónde me estás escuchando. ¿Estás en tu cama con la luz apagada? ¿En un autobús mirando por la ventana? ¿O estás como yo estuve tantos años, en silencio, temiendo decir lo que sientes? Escríbeme. Aquí nadie señala. Aquí nos leemos con los ojos del alma, porque todas tenemos un Esteban, aunque lo llamemos distinto. Ahora guardo menos cosas. Ya no escondo cartas ni flores secas. Solo tengo una cajita pequeña en mi mesa de noche. Dentro hay una pulsera de hilo, un recorte de papel con su nombre y una frase que escribí hace poco. Fui leal a los demás y fiel a mí en silencio. No necesito más. Cuando mis nietos me abrazan, cuando mi familia me mira con orgullo, sé que hice muchas cosas bien. Fui buena madre, buena esposa, buena amiga, pero también fui mujer. Y esa parte mía no quiero que se olvide, porque también merece su espacio, su nombre, su historia. No estoy aquí para decirte qué hacer, solo para decirte que no estás equivocada si todavía piensas en alguien que ya no está, que no estás rota si aún te tiemblan las manos al recordarlo. Estás viva, y eso es hermoso. Así que si alguna vez sentiste que amaste a alguien más de lo que podías decir, si alguna vez cerraste los ojos junto a alguien y viste otro rostro, esta historia es también tuya. La conté por mí, pero también por ti. Y ahora sin prisa, te dejo una pregunta bajita para que la contestes donde quieras. ¿Tú también pensaste en otro mientras decías te amo a quien te miraba a los ojos? Si es así, no te asustes. No eres menos. Solo eres como yo, humana.